Hola Ara, tanto tiempo sin ver los amigos, pero bueno, espero que la estén pasando bien esta Navidad. Sé que ya no es Halloween para subir este video, pero como dicen por ahí, mejor tarde que nunca. Bueno amigos, disfruten de la última parte de la creepypasta amiguitos, Dash Vegas invertido, tercera y última parte. Bueno, no sé cómo empezar esto. Pero bien por dónde empezar. Soy Gabriel. Tengo actualmente 21 años de edad. Te contaré todo lo que ocurrió. Era un sábado por la tarde. Estaba tranquilamente terminando unas tareas de la universidad. Terminé hasta la noche, luego fui a recostarme un rato en mi cama y ver un rato en mi teléfono. Después de estar un rato viendo mis redes sociales, me encontré una noticia que me dejó pensando antes de irme a dormir. 5 adolescentes fueron encontrados sin vida misteriosamente. Recientemente, se reportaron de que 5 adolescentes son encontrados muertos en sus habitaciones por causas desconocidas. Pero al encontrarlos, en sus manos tenían sus teléfonos con el juego de Sonic Forces Speed Battle. Sospecha la policía que puede haber un asesino suelto, pero por las dudas, no salgan de casa, y mantengan sus casas cerradas. Después de ver esa noticia, me ha traído recuerdos del trauma que viví recientemente y lo que he vivido hace 6 años y hace 4 años con mis amigos. Sabía que ese demonio ha regresado, pero, aunque teníamos una promesa, no creería que mis amigos vendrán. Dejé de pensar en eso y me he ido a dormir. Recibí una llamada de alguien, y al responder, era nada más y nada menos que Ben. Eran las 9 de la mañana, y Ben me dijo algo que me dejó pensando. Hola Gabriel, soy yo, Ben. Tienes que volver. Esa entidad ha vuelto. Toca reunir a los demás, y he estado investigando, y hubieron desapariciones, sino también muertes de adultos. Y ni hablar de los jóvenes. Es peor. Muertes y desapariciones de forma desconocida. Yo me quedé un poco paralizado, ya que de verdad, esa cosa ha regresado. Sabía que tendríamos que reunir a los demás, pero Ben me dijo lo siguiente. He estado investigando estos últimos 4 años, y he estado revisando, de que en el año 2019, 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas, murieron después de que sobrevivieran a una entidad desconocida, dentro del juego Sonic Forces Speed Battle, lo cual esas experiencias, los dejaron trastornados. 2 fueron acusados de asesinar a su propia familia, 1 se ha suicidado, y la última se suicidó en su celda en el reformatorio. Pero, no fueron los primeros casos registrados. Un año antes de esos sucesos, en el 2018, un joven llamado Johnson, de 18 años, actualmente tiene 27 años, ha logrado sobrevivir, ya que fue uno de los que sobrevivieron a la tragedia. Cuando nos veamos, te contaré todo lo demás. Me quedé confundido, pero a la vez intrigado. Me acordé de esa primera vez en el 2021. Le dije a Ben que nos viéramos en el puesto de arcade en el que solíamos estar. Y Ben me dijo:
Gabriel, entonces, nos vemos esta noche. Ben me colgó, decidí prepararme para reunirme con Ben esta noche en el sitio de Arcade. Era el momento. Fui al lugar, y encontré a Ben. Lo saludé, y nos dimos un apretón de manos, estábamos felices de reencontrarnos, dimos una charla, comimos tacos de Siberia, y bebimos unas aguas frescas, luego de un rato platicando de qué fue de la vida de uno y el otro, Ben tocó el tema, y vi que ha sacado unos expedientes. Y me dijo lo siguiente. Gabriel, durante estos últimos 4 años, he estado buscando información. Pero, hay algo más. El origen de lo que está pasando ahora. Ben me mostró lo que sería un expediente, me mostró sobre que las instalaciones de Sega Hard Light se habían incendiado, pero dentro de las instalaciones, habían múltiples cuerpos apuñalados en el pecho, a otros les faltaban extremidades, unos no tenían piel. Pero hubo un cuerpo que les han llamado la atención. El jefe del lugar había sido apuñalado un total de 25 veces en el pecho, le faltaba un ojo, y por el incendio se le ha quemado parte de la cara. Pero, en una habitación oculta, había un pentagrama satánico, pero, arriba del pentagrama, había 4 cuerpos colgados boca abajo, eran 4 trabajadores que habían desaparecido, pero, hay más. Habían encontrado el cúter con el que asesinaron al jefe del lugar. Las huellas le pertenecían a Kate Bolton, uno de los trabajadores. Kate les explicó todo lo que realmente pasó, pero nadie le creyó. Como era alguien peligroso, lo dejaron en el hospital psiquiátrico Broadmoor. Después de ver ese documento, Ben me dijo. El suceso ocurrió en Leamington Spa, en Inglaterra. Pero primero, tenemos que reunir a los demás. Yo le dije que me encargaría de eso, y Ben estuvo de acuerdo conmigo. Pasó una semana, pude reunir a los demás. Nos decidimos vernos en mi casa. Después de 2 horas, llegaron Ben, Mika, Rebecca, Catherine, Chelsea, Daniela y Lucía. Todo estuvo muy bien, comíamos tacos de pollo deshebrado, y unos refrescos. Después de un rato hablando de nuestras vidas, luego después, ven todo de nuevo el tema. De que ese demonio regresó, luego les mostró el expediente, y Ben les dijo que deberíamos ver qué es lo que está pasando, pero Rebecca, nerviosa y con miedo, dijo. Entonces, ha vuelto. ¿No es así? Luego Ben le dijo a ella lo siguiente. Sí, Rebecca. Está pasando otra vez. Luego de que Ben le dijera eso, Rebecca empezó a tener nervios, ella tenía miedo, yo le decía que se calmara, pero Rebecca estaba teniendo un ataque de ansiedad. Pero luego la calmamos, aunque fue un poco tedioso. Después de eso, les dije a cada uno que vayan a cada lugar de donde las víctimas más recientes murieron. Los junté en un equipo de 2. Equipo 1, Mika y Ben. Los mandé a las 2 ubicaciones siguientes. Segundo equipo, Catherine y Chelsea. Les di otras 2 ubicaciones. Y el tercer equipo, les di a Rebecca y a Lucía. Mientras que Daniela y yo, investigaremos los primeros casos más a fondo. Mis amigos se fueron a las ubicaciones, pero antes de que se fueran, les di los siguientes objetos. Cámaras de fotografía, luces ultravioleta, termómetros digitales, cámaras térmicas, springboxes, y medidor de campos electromagnéticos. Les dije que tuvieran mucho cuidado. Luego de eso, mis amigos se fueron. Después de que se fueran, yo y Daniela empezamos a investigar por internet, pistas de lo que pasó en los primeros casos, y ver cómo empezó todo. Estuve buscando con Daniela por horas, y solo encontramos que Ben nos contó. Pero no tiraríamos la toalla tan fácil, seguir buscando, y encontré finalmente la primera noticia del primer caso. Tanto yo y Daniela, empezamos a ver. Se veía la noticia que decía. Terrible asesinato en las instalaciones de Sega Hard Light. En las noticias, se vio fotos de los asesinatos. Sin embargo, se encontró una zona oculta en las instalaciones, lo que se vio fueron 4 cadáveres recién asesinados, colgados de los pies.
y todo el suelo estaba lleno de sangre, y había un altar con artefactos de brujería, magia negra y satanismo, y una tablet con modificación de comandos al juego Sonic Forces Speed Battle. Después de ese suceso, encerraron al culpable de los asesinatos, el cual era Kate Bolton. Él juraba de que no lo había hecho, y que había sido poseído. Nadie le creyó, y lo han metido a prisión por homicidio en masa. Pero días después, lo trasladaron al hospital psiquiátrico Broadmoor. Después de leer eso, Daniela y yo empezamos a preguntarnos si ir a Inglaterra, pero luego me han llegado mensajes de Ben, y que habían encontrado varios tótems de brujería en casa de las 5 víctimas recientes. Esos tótems los satanistas los usan en sus rituales y maleficios. Le he escrito a Ben, que cada víctima fue maldecida según lo que he encontrado. Pero le dije a Ben si encontraron algo más aparte de los tótems, y en dónde los encontraron. Luego Ben me escribió que con él y Mika, uno lo encontraron en la mochila, y el otro tótem lo encontraron en el sótano. Con Catherine y Chelsea, encontraron otro, estaba dentro de un jarrón, con Lucía y Rebecca, encontraron otro en el garaje entre sus cosas. Luego me dijo que ya venían de regreso. Así que yo y Daniela solo tendríamos que esperarlos. Pero decidí echar otro vistazo, pero al momento que iba a empezar a investigar, he recibido una llamada, pero no tenía número. Solo decía, desconocido. Decidí no contestar, pero al cabo de un rato volví a recibir esa llamada, la ignoré una vez más, pero la tercera sucedió algo extraño, recibo esa misma llamada, pero mi celular empezó a fallar, y respondió la llamada, yo intenté colgar pero no podía, y alguien empezó a hablar. Y era esa entidad. ¿Creíste que esto había terminado? Estás equivocado, Gabriel. No tienes ningún tipo de escape esta vez. Sufrirás de varias maneras que no podrás imaginar. Después de esa llamada, empecé a ponerme nervioso, pero Daniela me dijo que esté tranquilo, pero luego de calmarme, me llegó un mensaje de alguien desconocido, era un vídeo. Lo que vi en el vídeo, me dejó congelado. En el vídeo se veía a una persona haciendo una especie de ritual satánico. Había traído a 4 empleados de Sega Hardline, pero ya estaban muertos, se vio a esa persona poniéndoles sábanas blancas y los colgó en el techo boca abajo, y usó velas negras en cada punta del pentagrama, y a esa persona con la tablet, escribió una especie de comando dentro de los archivos del juego, y tiene la foto de Kate. Encendió las velas negras, y puso la foto en el altar en medio del pentagrama. Luego en el video se vio cómo hacía el ritual, y lo hizo. Se vio a una entidad, su apariencia fue muy aterradora, luego en el video se empezaba a glitchear y parpadear, y cuando se estabilizó el video, ya no había nadie. Y en el video, se vio a las autoridades investigando, y el video acabó. Pero luego de ver el vídeo, me dejó helado del miedo a mí y a Daniela, luego de un rato, mis amigos llegaron, pero vinieron los familiares de las víctimas. Luego de que Ben les dijera. Son los tótems de un brujo. Los satanistas lo usan en sus rituales. Les dije a los familiares que, creemos que sus hijos fueron maldecidos. Luego de que dije eso, las familias dijeron que si alguien les hizo esto a propósito. Y les dije que he estado investigando sobre esto. Se invoca a la entidad, el sujeto poseído cobra una vida, y la entidad se marcha. Pero en el caso de que el sujeto se resista, la entidad cobra la vida de la víctima y se marcha. Luego de eso les contamos también que vivimos lo mismo, y después de un rato haciéndole compañía, se fueron. Luego les conté a mis amigos de lo que vimos yo y Daniela, y de la llamada de Infinite. Y Ben también mencionó que a él también lo marcaron y era esa cosa. Les comenté que deberíamos ir hacia allá a Inglaterra, que ahí es donde empezó todo. El origen de lo que está pasando ahora. Luego de que les dijera, mis amigos me dijeron que sí, que estaríamos listos, para estar más tranquilos y que ese demonio ya no nos atormente. Y les dije que nos iríamos para allá en un mes, nos fuéramos. Pasó un mes, y llegó la hora de empezar el viaje. Para mi suerte, tenía el dinero suficiente para comprarme mi boleto.
Mis amigos ya habían conseguido comprar su boleto, y algunos de mis amigos a las justas. Fuimos de camino al aeropuerto, y llegamos temprano. Esperamos pacientemente para nuestro vuelo, pasaron 30 minutos, y fui al baño. Después de ir al baño, regresé pero, no había nadie en el aeropuerto, estaba vacío, no había gente, y mis amigos no estaban. Decidí buscarlos, empecé a recorrer la zona principal y vi que en el exterior, estaba vacío, solo estaban las zonas de carga y las zonas de despegue y aterrizaje, estaban vacíos, y no había nada de gente. Solo los aviones y vehículos de carga. Mientras iba a retroceder, pero, escuché la música de Luminous Forest de fondo. Cuando me quería ir, no podía irme a otro lado, mi cuerpo no respondía, y mi cuerpo se movía como si estuviera siendo controlado, hacia donde se escuchaba la música, intenté irme del lado contrario, pero fui arrastrado. Intenté detenerme sujetándome a algo, pero no funcionaba. Luego llegué a una cocina poco iluminada, habían mesas, para este punto, la música se escuchaba fuerte y lenta con el pitch bajo. Quise salir de ahí, pero las luces se tornaron en un evento llamado, Cocina en Sangre. Todo se tornó de rojo sangre y parpadeando, y luego dejó de sonar la música, y se apagaron las luces. Luego de unos segundos, esa entidad demoníaca se me apareció, viniendo rápido hacia mí, escapé lo más rápido posible, mientras escuchaba y veía risas aterradoras de esa cosa, y grité que ya era suficiente, pero el aeropuerto empezó a tener una anomalía, empezaba a glitchearse, mientras ese demonio se acercaba a mí para matarme. Empecé a querer defenderme de esa cosa, pero, uno de mis amigos me detuvieron, había vuelto a la realidad, y me he calmado. Luego de eso, hablaron de que el vuelo a Inglaterra con destino a Reino Unido. Luego yo y mis amigos, agarramos nuestras cosas, hicimos fila, pasaron nuestras maletas, y después de todo ese proceso, subimos al avión. Nos sentamos en nuestros asientos, y esperamos que el vuelo empezara. Y así fue. El vuelo empezó, y estuvimos tranquilos de momento. Hasta que continuó el día hasta la noche, me sentía cansado, y luego empecé a quedarme dormido. Gabriel, despierta. Me desperté por mi amiga, y vi que ya habíamos llegado. Bajé del avión con Daniela, y los demás nos estaban esperando, luego nos fuimos a recoger nuestras maletas, nos fuimos y salimos del aeropuerto. Había reservado las habitaciones en un hotel. Nos fuimos en 2 taxis con rumbo al hotel. Llegamos, fui con el recepcionista, di mi nombre, y el recepcionista me dijo que las habitaciones están listas. Luego le di las gracias. Fuimos a nuestras habitaciones de 2, y procedimos a descansar. Ya que el día siguiente iría solo al hospital psiquiátrico. O eso pensaba. Ya era el día siguiente. Empecé a buscar lo que sería el hospital psiquiátrico, después de encontrar la ubicación, copié la ubicación, y quedaba lejos de donde estábamos. Decidí prepararme. Mi idea era ir solo, pero Lucía, Chelsea y Ben, iban a ir conmigo, Daniela, Rebeca, Mika y Catherine, se quedarían. Mis amigos se prepararon, yo estaba listo, y luego salimos del hotel, esperamos un taxi, y llegó uno, nos subimos, fue tardado el camino, pero, habíamos llegado al hospital psiquiátrico. El lugar tenía una seguridad muy alta, por lo que no podíamos entrar normalmente. Tuve un plan, hasta que decidimos llevar a cabo el plan para entrar al lugar. Entré por los conductos de ventilación, nos vestimos como empleados, me infiltré en el pasillo de habitaciones, y el nombre de los pacientes y de qué perecían. Luego al final del pasillo, encontré la habitación de Kate, toqué la puerta, y Kate se acercó. Era un señor de 33 años de edad. Me quité la bata de doctor, y cuando entré, el señor me dijo lo siguiente. Hola muchacho, ¿qué te ha traído hasta aquí? Luego de que me dijo eso, yo le dije la verdad. Estoy aquí porque, estos últimos meses, jóvenes, 4 hace 8 años en el 2019, y 5 víctimas hace un mes por parte de esa entidad diabólica, y me ha ocurrido hace 6 años en el 2021, pero logré sobrevivir, y la segunda vez, en el 2023, hace 4 años, y ahora.
Se trata de Sonic Forces Speed Battle, pero hay algo oculto, se trata de esa entidad demoníaca como le venía comentando hace unos momentos. He leído anteriormente lo que pasó, y recurrí a verlo usted, para saber lo que pasó. Comienzo, mitad, final, hechos y detalles. Y quiero saber cómo yo y mis amigos podremos detenerlo, porque nos estás echando esa cosa que es Demon Infinite. Pero, el señor, suspiró, y empezó a platicarme lo siguiente. Sabía que ese demonio volvería para causar caos a jóvenes adultos. Te contaré todo lo que pasó realmente. Todo empezó el 11 de septiembre, en el 2017. La fecha de lanzamiento de Sonic Forces Speed Battle. Yo era un trabajador de Sega Hardlight, era uno de los que más destacaba por mi trabajo de arte visual, y hacer mi trabajo excelente, y había alguien más. Dave, uno de los trabajadores de programación, corregir fallos técnicos, y hacer actualizaciones. Tenía yo una vida normal. Después del lanzamiento, los usuarios estaban satisfechos, el juego tuvo buenas críticas, reseñas positivas, etc. Todo estaba bien, sin saber que lo que ocurriría en el 2018 cambiaría mi vida para siempre. Pasó un año desde la salida del juego. Estaba haciendo bien mi trabajo. Era 22 de octubre del 2018, donde se lanzaron los primeros especiales en el juego. Estaba yo haciendo un diseño para Infinite, y también diseñando los objetos. Y hasta haciendo bien mi trabajo, hasta terminarlo. Al momento de que estaba diseñando los objetos, quería que fueran únicos para Infinite. Estuve hasta mi jornada diseñando y pensando los efectos de realidad virtual. Después de horas, mi jornada terminó. Y para proteger mi trabajo, coloqué marca de agua, y protegí bien mi trabajo de cualquier persona. Lo coloqué en una caja fuerte, y le puse código a mi proyecto adentro. Y puse la combinación. Sin pensar de que al día siguiente sería robado. Al día siguiente, llegué para hacer mi jornada, pero sentí que algo estaba mal. Decidí ver dentro de la caja fuerte, puse la combinación, y vi que mi trabajo ya no estaba, solo yo tenía el acceso a la caja fuerte. No le di la clave a nadie, pero los empleados estaban yendo a la sala de reunión. Decidí ir a ver. Y resulta que, el jefe, nos había reunido para dar un anuncio, que el personaje Infinite, del juego original, llegaría a Sonic Forces Speed Battle, pero al momento de mostraron mi trabajo, resultó que dijeron el nombre de Dave. Y el jefe dijo que por él, y su trabajo, llegaría Infinite, con objetos únicos, y una nueva pista invertida, pero al momento de que le dije al jefe, que ese diseño, tanto del personaje, los objetos, y la nueva sorpresa de una nueva pista invertida, son creadas por mí, ya que esa fue mi idea. Y vi que ya no estaba la firma de que en realidad es de mi propiedad. El jefe me dijo que no siguiera, que Dave hizo el render, y además de que fue la idea de una nueva pista invertida, y sí, esa pista es la misma pista Dash Vegas invertido. Luego de eso, me fui de la sala de reunión. Estaba molesto de que Dave se haya robado mi trabajo y hacérselo pasar como suyo. Tenía el descaro de hacerlo.
Días después, cuando aún se desarrollaba todo el contenido, estaba buscando pruebas de que ese trabajo es mío. Luego de investigar, no encontraba ni un indicio. Ya estaba a punto de rendirme y que ya daba como mi esfuerzo se iba a la basura. Hasta que encontré finalmente la zona de seguridad. Busqué el día que empecé con mi trabajo, tardé un poco hasta que vi el archivo. Lo reproducí, y comenzaba el video de mí, guardando mi trabajo, y sí, tenía mi firma justamente, y lo dejé adentro de la caja fuerte como lo hice. Y con combinación y me fui a casa. Pero, minutos después, en la grabación se vio a Dave, manipulando la caja fuerte, robándose mi trabajo en el proceso. Cuando vi eso, me enojé bastante, y busqué en otra cámara, y vi que estaba borrando mi firma, y lo cambio de él. Reuní la evidencia, y salí de la zona de vigilancia. Después de semanas, la actualización del juego que traerían a Infinite, y la nueva pista, llegó. Llegué al trabajo, y vi que los demás empleados le decían, saluda al nuevo dibujante. Luego Dave, les dijo que fue bastante fácil, luego puso un teaser, y yo estaba detrás de Dave, y me dijo, qué sorpresa verte Gabe, que esta vez, no hiciste nada para aportar, y yo le dije que sí, y le dije que, estaba viendo unos diseños, y que se ven muy, similares. Y Dave solo me dijo, que yo era un envidioso, y que lo dejara en paz. Me enojé y lo agarré de la camisa, los trabajadores se nos quedaron viendo, y uno de los supervisores, nos dijeron a mí y a Dave, de qué estaba pasando, y Dave solo le dijo al supervisor que estaba jugando conmigo, y Dave me volteó a ver, y me dijo que no lo delatará, porque lo perdería todo. Y yo le dije que eso debió haberlo pensado. Lo empecé a soltar, y uno de los supervisores me dijo qué estaba haciendo, y yo le di mi trabajo manipulado por Dave, y le dije, muéstraselas al editor. Y que la próxima vez verifique su fuente. Mientras me marchaba. Tanto Dave y yo estábamos en la oficina de mi jefe, el supervisor llegó, y le entregó mi trabajo editado por Dave, y la evidencia de las pruebas que reuní. Y el supervisor dijo, que mi trabajo sí fue manipulado y editado, y que las ideas y mi trabajo, sí son mías, y el jefe me pidió disculpas por no haberme escuchado, y miró serio a Dave, y le dijo que empacara sus cosas, que se fuera de las instalaciones, y antes de que Dave dijera algo, y el jefe le dijo que está despedido. Dave se levantó enojado y molesto, y solo dijo que lo pagaríamos muy caro. Mi jefe solo le dijo que se largará, y Dave se fue. Mi jefe me dijo que como compensación, incrementaría mi sueldo. Acepté, ya que en realidad ocupaba el dinero. Y luego me fui de la oficina de mi jefe, y me fui a hacer mi trabajo, sin imaginar lo que pasaría más adelante. Después de ese incidente, de que despidieran a Dave, desde el 29 de octubre, 5 empleados desaparecieron, y sin dejar rastro. Me preocupé, ya que uno de los trabajadores era mi amigo. Y algo más, es que la actualización no se ha lanzado, debido al suceso que ocurrió anteriormente.
Por mi cuenta decidí investigar qué pasó. Pasaron 3 días, y había encontrado uno de los 5 trabajadores. Era uno de los trabajadores de basura. Yo y los empleados vimos el cadáver de ese trabajador. Estaba mutilado, solo pude ver el brazo del trabajador arriba del contenedor. Pensaba que se trataba de un asesino en serie. Pasó alrededor de una semana, mientras buscaba algo afuera, pero vi que hay algo abajo de las instalaciones. Decidí adentrarme. Caminé por alrededor de 1 hora, pero todo estaba oscuro, ni con una linterna pude iluminar ni siquiera un poco. Seguí caminando, pero en mis ojos, vi una puerta que tenía una apariencia muy aterradora. Decidí entrar con cuidado, y lo que vi, fue bastante espantoso que me dejó marcado toda la vida. Vi a mi amigo junto con otras 3 víctimas, muertos, y vi un altar con velas negras, y vi un pentagrama en el suelo, y los cadáveres estaban colgados de los pies y derramando sangre. Fueron asesinados de una manera que es indescriptible, y en el altar, vi una foto mía en medio del pentagrama del altar, y también estaba una tablet con el código del juego del Sonic Forces Speed Battle. Era de la actualización que nos salió. Vi que había más fotos de las personas desaparecidas, y entre esas fotos, estaba yo, como objetivo principal. Al momento que quise irme del lugar, alguien me agarró del cuello, e intentó asfixiarme, pero logré liberarme, y ese alguien, era Dave. Y me dijo, te dije que me las pagarías, Kyle. Dave se había vuelto loco, ya que empezó a reírse macabramente. Quiso intentar matarme, me defendí como pude, pero Dave tenía una fuerza grande. Quería acabar con Dave, pero él me empezó a herir físicamente, hasta que me dejó tirado en el suelo, y antes de quedar inconsciente, vi que Dave estaba invocando a una entidad demoníaca, y terminé inconsciente. Desperté en las instalaciones, eran alrededor de las 4 de la tarde, empecé a sentirme raro, y luego vi a los empleados, pero estaban ahorcados, destrozados y unos estaban empalados en las paredes. Estaba con mucho miedo, y vi a esa entidad demoníaca, matando al personal de una manera muy macabra y sumamente cruel. Tomó la forma de Infinite. Cuando retrocedí para escapar, me caí, y mi navaja de emergencias también. Mi corazón estaba latiendo muy rápido, y perdí el control de mi cuerpo y conciencia. Por una fuerza desconocida, enfrente del pasillo parpadeaban unos segundos, de color rojo sangre, y se apagaron las luces por unos segundos. Y vi a esa cosa acercándose rápido a mí, y por instinto, agarré mi navaja, y me defendí como pude contra esa cosa. Se veía horrible. Después de eso, había recuperado la conciencia, esa cosa se había ido de mi cuerpo. Un policía me dijo que estaba detenido, y cuando vi mi ropa, y mis manos con sangre, solo dije, yo no lo hice, esa entidad me obligó a hacerlo, yo no lo hice, y luego me detuvieron, y luego me llevaron a juicio, me acusaron de haber matado a mi jefe, a mis compañeros de trabajo y al personal. Yo le había dicho al juez que yo no lo había hecho, que esa entidad demoníaca me tomó y me hizo hacerlo, pero no fui yo no lo hice, esa cosa tomó control de mí. Luego de que les comenté de lo que realmente pasó, no me creyeron, ni siquiera mi familia, mis hermanos, ni mi pareja. Me llevaron a prisión. Desde ese día,
Mi vida fue una tortura. En mi primera noche en prisión, estaba trapeando, y por accidente, tiré la cubeta al suelo. Al momento que quise agarrar la cubeta, esta mismo se fue a un lado hasta un rincón que estaba lleno de oscuridad, y al voltear a la zona de vigilancia donde estaba el vigilante, se oscureció, estaba confundido, y un preso me miraba fijamente, y empezó a hablarme en latín. Yo empezaba a retroceder lentamente. Al momento cuando retrocedía más, esa entidad demoníaca tomó forma de algo siniestro y me agarró. Esa cosa se empezó a reír de forma macabra, y luego regresé a la realidad, y los guardias empezaron a esposarme. Mientras yo estaba en el suelo decía desesperadamente, lo siento mucho, estaba aquí, juro por Dios que estaba aquí, esa cosa estaba aquí. Desde esa noche, todo fue horrible, nadie me creyó, todos se burlaban de mí, y veía a ese demonio, tenía pesadillas muy macabras de esa entidad demoníaca, tomando mi alma, torturándome. Estuve así por pocos meses, empezaba a volverme loco, estaba perdiendo la cordura, hasta el día que me sacaron de prisión, y le llevaron aquí en este hospital psiquiátrico. Y aquí es donde estuve el resto de mi vida, hasta ahora. Después de escuchar todo desde inicio a fin, me había quedado sin palabras, ya que Kate había visto todo, y lo que había vivido, nadie creyó en él. Poco a poco Kate había caído a la locura, y no había podido tener una vida normal, y le pregunté cómo yo y mis amigos podremos detener a esa entidad diabólica para siempre, y Kate me dijo lo siguiente. La forma para detenerlo, se debe hacer lo siguiente, se debe destruir el código usando un comando en específico en la tablet de Dave, y si tienes computadora, conéctala a la tablet de Dave para empezar a hacer los comandos, y después de eso, deberás vencerlo en la pista Las Vegas invertido, pero hay algo más escondido en esa pista. Y es una probabilidad de que uno de los obstáculos estará con sangre. Cuando veas que esté cerca, tienes que hacer no clic en él. Y llegarás a la verdadera pista Las Vegas invertido, llamado infierno cíclico. Ahí es donde tendrá más presencia ese demonio. Para hacer no clic, se produce con suficiente energía cinética, entrar en aceleración sobre una superficie corrupta, lo que provocará que hagas no clic. Será más difícil hacerlo, porque esa entidad hará todo lo posible para matarte. Y una vez que los archivos se borren, y destruyas a esa entidad, destruyes el altar. Ve y acaba con esa cosa, jovencito. Gracias muchacho, por escucharme y creer en mí. Luego vi como la cabeza de Kate se inclinaba al costado de la almohada, dando la señal de que ha muerto, ya que su corazón ha dejado de latir. Kate pudo descansar en paz después de años de tormento. Me fui sin antes ponerme la bata de médico. Me reuní rápido con mis amigos, y salimos rápido del hospital psiquiátrico lo más rápido posible. Ya afuera, les conté todo lo que me ha dicho Kate, y quedaron sorprendidos, pero al momento de contarles cómo detenerlo, recibí una llamada de Daniela. Al responder, escuché que ella estaba aterrada, y me dijo lo siguiente. Gabriel, por fin respondes, te estuve dejando mensajes todo el día. Yo le dije qué estaba pasando y Daniela me dijo asustada. Recibí una llamada de esa entidad, me dijo que nos quería ver muertos a todos, y que a ti te llevaría con él, y algo más pasó. Después de la llamada, Rebeca y Mika se pusieron muy mal, se estaban autolesionando y tenían temperatura elevada, están atrapadas con esa cosa, y está diciéndoles que se maten. Yo le dije que las mantenga fuera de alcance de objetos cortopunzantes, pero la llamada se cortó, y dije, ¿qué es esa cosa? Luego de eso, le dije a mis amigos que nos fuéramos. Y así fue.
Nos fuimos, llegamos al hotel, fuimos al departamento, le pregunté a Daniela que dónde están Rebeca y Mika, y me dijo que están en su departamento noqueadas. Yo les estuve diciendo que esta entidad demoníaca no está aquí por voluntad propia, sino que fue invocado. Y de que esto se trate de una especie de maleficio, y que los maleficios se pueden romper. Y que esa conexión todavía está abierta todavía. Pero, recibí un mensaje otra vez a mi celular, y había un archivo que solo se podía ver una vez, era un vídeo, en el vídeo se vio como Rebeca y Mika estaban hablando de que el juego de SFSB se les instaló nomás así sin saber por qué, luego se vio como ellas intentaban desinstalarlo, pero no se podía, pero el vídeo empezó a distorsionarse, y las mentes de Rebeca y Mika empezaron a ser controladas y a corromperse, estaban siendo poseídas por esa cosa, empezaron a estar extrañas, se empezaron a autolesionar de nuevo, pero hubo un momento en el que se iban a quitar la vida. El vídeo acabó, decidí ir a ver a su departamento, y al entrar, lo que vi me dejó en shock. Tanto Rebeca y Mika se quitaron la vida de una manera muy macabra. Rebeca se cortó el cuello, su cara estaba muy dañada, tenía lesiones muy fuertes, y Mika estaba colgada del cuello, con el rostro con quemaduras. Y vi que en sus celulares tenían estática, llamé a emergencias, después de un rato, se llevaron los cuerpos de mis dos amigas, mientras la ambulancia se iba, vi a esa entidad, esa cosa me estaba viendo, giré hacia otro lado, volteé la mirada, y esa cosa me agarró para estrangularme, pero al cerrar y abrir los ojos, ya no estaba. Me fui rápido al hotel, hacia el departamento. Agarré el expediente, y empecé a ver detalladamente reuniendo la evidencia y empezando a unirlas por orden cronológico, desde el origen donde todo empezó, hasta la actualidad. Busqué los planos de las instalaciones en el interior, pero me costó un rato buscando por la web, hasta que finalmente los encontré. Cuando iba a ver los planos, empecé a sentirme muy mareado, hasta un punto que me desmayé. Había despertado, pero estaba en lo que parecía ser mi habitación. Toda mi casa estaba oscura, les hablé a mis amigos, pero no hubo respuesta. Empecé a bajar usando la linterna de mi celular, pero me sentí con fatiga, y con problemas cardíacos, bajé y no había nadie, pero vi que la puerta estaba abierta y dañada, y vi que en el suelo, estaban las cosas de mis amigos. Estaba asustado de que algo les pasara, y sentí que alguien estaba detrás de mí. Al voltear arriba, fui a mi habitación, y vi nada más y nada menos que a Dave. Estaba con una túnica negra, y una máscara de un alce real, se quitó la máscara mientras yo lo veía con enojo e impotencia y le dije: ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? Responde, maldito desgraciado. Luego de que le dije eso, el maldito me respondió lo siguiente: Sí que has hecho una buena investigación. Le respondí enojado, y le dije: si les has hecho daño, juro que no te saldrás con la tuya. Y el desgraciado me responde diciendo lo siguiente: No se preocupe, señor Gabriel. Están demasiado cerca. Si se rinden sería una lástima. Vi como Dave se desvanecía entre la oscuridad, y escuché algo. Quedé en shock por unos segundos, sentí que alguien estaba atrás de mí, volteé y era esa entidad queriendo matarme. Me agarró y me quería aventar hacia mi ventilador, que empezó a encenderse a velocidad bastante alta. Al momento que agarré mi cúter, al momento que iba a atacar a esa entidad, casi mataba a Lucía. Mis amigos me detuvieron, había regresado a la realidad, les decía a todos que lo sentía mucho, pero empecé a ir a buscar en todo el departamento, y Ben me dijo: Gabriel, ¿qué carajo está pasando? Solo les dije que me ayudaran a encontrarlo, pero Ben solo dijo: ¿Encontrar qué? Estaba buscando y dije que Dave estaba aquí en el apartamento. Seguí buscando hasta que Lucía habló y dijo: ¿Cuándo llegó eso ahí? Cuando he volteado hacia atrás, vi un paquete, pero la caja estaba desgastada y podrida. Me acerqué a la caja, y Daniela dijo lo siguiente: La vinieron a dejar cuando ustedes ya venían para acá de regreso. Estaba en buen estado la caja cuando llegó. Le pregunté a Daniela para quién era el paquete, y ella me dijo:
El paquete es para ti, Gabriel. Pensé que habías pedido algo por internet. Yo le dije a Daniela que yo no había comprado nada por internet, luego me acerqué a la caja, al abrirla lentamente, y lo que vi, me dejó sin palabras. Había un tótem, yo y mis amigos sabíamos que ya habíamos sido maldecidos. Les dije a mis amigos que tendríamos que enfrentarnos a esa entidad demoníaca, también acabar con el causante de que esa entidad esté aquí, y a esa entidad demoníaca, desterrarlo para siempre. Después de que mis amigos y yo instalaríamos el juego de forma normal en la tienda de Axe. Después de instalar el juego, al abrirlo, nos soltó una falla, al presionar reintentar, salió el mismo error, de que no se podía, intentamos varias veces, hasta que pudimos entrar. Al entrar a mi cuenta, al ir a progreso, vi que añadieron el nuevo nivel 11, de meta de llegada son de 7500 trofeos. Y también, al ir en corredores, todos los corredores de todas las categorías, se les incrementó el nivel máximo, del nivel 16, hasta el nivel 20. Solo tenía 2 personajes a nivel 20, un común y un raro. Tenía algunas variantes bloqueadas, y volví a progreso, y vi que habían añadido nuevas pistas, y de nuevo, incluyendo las pistas eliminadas. Pero dejando eso de lado, dejé el juego, y empecé a revisar el mapa que calles usar, para llegar a las instalaciones de Sega Hardline. Vi en el mapa que sí estaba lejos de donde estábamos. Les dije a mis amigos, que el día de mañana, iremos a las instalaciones de Sega Hardline, ya que no podremos detener a ese demonio como la anterior vez, ni menos como lo pude derrotar la primera vez, ya que no podremos detenerlo si no lo paramos desde su origen. Por lo que iríamos a la noche. Y mis amigos accedieron. Para que esa entidad ya no nos siga acechando. Ha llegado el día. El día que acabaríamos con esa entidad para siempre. Estábamos preparados. Llegó la atardecer, yo y mis amigos salimos del departamento y el hotel. Nos fuimos en autobús público, pasamos un camino largo. Fueron 2 horas de viaje debido al tráfico, pero finalmente habíamos llegado. Estaba anocheciendo, pero el lugar no tenía nada de vigilancia, y además, el lugar ya estaba abandonado tras el incidente. Había instrumentos de construcción ya defectuosos. Casi completaban de reconstruir las instalaciones, pero el lugar se veía abandonado. Busqué el lugar donde Kate encontró el pasadizo la primera vez, seguimos caminando, hasta que encontramos el pasadizo, pero para nuestra mala suerte, el pasadizo fue sellado con concreto, buscaba algún objeto para derribar el concreto, hasta que pude encontrar un mazo, lo usé con todas mis fuerzas hasta poder lograr romper el concreto. Tuve que ir primero, todo el camino estaba en completa oscuridad, ni con las linternas de nuestros celulares pudimos alumbrar un poco el camino. El camino es largo, estuvimos por 35 minutos caminando, hasta que por fin llegamos a la puerta. Era escalofriante como la había describido Kate, la abrí lentamente, vimos que era como una especie de sala muy descuidada, pero se sentía una vibra muy pesada, y no estaba donde debería de estar el altar, pero se sentía de que algo estaba mal. Al sacar mi teléfono, por alguna razón este lugar tenía conexión a internet, al momento que yo y mis amigos entramos al juego, pero al entrar, apareció el típico mensaje de que llegó una actualización. Al darle a actualizar, tanto yo como mis amigos el juego nos dirigió a la página siniestra para actualizar el juego. Nos llevó a la página, y era diferente a la anterior vez, pero al fondo veía un hombre humanoide muy turbio, y había un texto que decía: bienvenido a nuestra página para actualizar sus juegos preferidos, y también que podrán vivir el infierno en vida garantizada. No recomendamos por ningún motivo intentar actualizar. Me quedé un poco helado de lo que decía el texto, y al bajar, vi que estaba el Sonic Forces Speed Battle lista para actualizar, tenía 5 estrellas negras, la actualización pesaba ahora 2 GB de almacenamiento interno, y lo que vi eran las novedades, me dejó callado. Las novedades decía: nueva pista, Dash Vegas invertido y infierno cíclico. Nuevo personaje, Infinite Asmodeus. Al ver ese nombre, sabía que ese era el nombre real de ese ente, y las últimas 3 novedades me dieron un poco de nervios. Superioridad por entidades, peligro mental extremo.
condiciones inseguras para la humanidad. Al haber visto con mis amigos todos estos riesgos, mis amigos y yo estábamos algo asustados de lo que contendría, ya que esa cosa nos torturaría mentalmente. Pero al momento de que dije que tenemos que hacerlo y correr el riesgo, Daniela dijo algo. No pienso hacerlo, Gabriel. Si no he podido proteger a Rebeca y a Mika, si dejan que vaya con ustedes, voy a hacer que los maten. Yo le dije que se calmara, y que además, estamos juntos, y mientras estemos juntos, nada malo nos ocurrirá. Pero Daniela empezó a ponerse a desesperarse diciendo. No puedo, Gabriel, no puedo hacerlo, morirán por culpa mía si voy con ustedes. Empecé a decirle y agarrarla de los brazos y le dije. Daniela, cálmate, relájate. Eres mucho más valiente de lo que pensé. Lo de Rebeca y Mika, no fue tu culpa, fue por esa cosa. Pero ¿quién me ayudó a derrotar a un demonio psicótico en la adolescencia? Yo. Luego le empezó a decir que, lo que me ayudó en la adolescencia, demostraba que fue valiente y que resistió, y luego le dije que, mientras estemos todos aquí, podremos vencer a ese demonio. Y luego ella me dijo. Sí, gracias, Gabriel. Luego de eso, le di una palmada y Daniela se le olvidaba que tenía yo la mano pesada. La descarga fue muy demorada y eso que teníamos buenos teléfonos con los mejores procesadores y tecnología de almacenamiento, UFS 5.2 Pro, y teníamos espacio libre de 2 terabytes de almacenamiento. La descarga demoró aproximadamente 3 horas, ya eran aproximadamente las 10 de la noche. Al darle en abrir, se salía y apareció una ventanilla que decía. En este momento no puedes jugar este juego por temas de hora. Hora estimada para jugar. 3:33 de la mañana. Al ver ese mensaje, el juego se nos cerró a mí y a mis amigos. Faltaban 5 horas con 33 minutos para dicha hora. Puse mi alarma a las 3:23 de la mañana. Salimos de ahí, y buscamos una entrada para acceder a las instalaciones. Hasta que pudimos encontrar otra entrada. Al entrar, todo estaba deteriorado, la zona principal, las áreas de descanso, las zonas de trabajo, las oficinas, los baños, y la zona de vigilancia. El lugar se veía muy olvidado por el tiempo. Al encontrar una habitación en buen estado, llamé a mis amigos para que vinieran para acá, nos acomodamos para descansar, luego de esto, empezamos a dormir hasta la hora adecuada. Al despertar, vi que ya eran las 3:23 de la mañana. Apagué la alarma. Desperté a mis amigos, que ya era el momento de actuar. Nos levantamos, y fuimos de nuevo al pasadizo, entramos, caminamos hacia la puerta que es muy tenebrosa. Entramos y vimos lo que sería una computadora, y estaba en una especie de página de la Dark Web. Entré a una carpeta, y algo que vi que decía, lista de víctimas. Al darle clic, me quedé helado. Estaba yo en la lista, mis amigos también, mi prima Karen que ha fallecido por ese demonio, también las 4 víctimas del 2018, y además, las 5 víctimas más recientes de hace un mes. Y también mis amigas Rebeca y Mika. Al salir de la carpeta, vi un archivo que decía, track.mysticingle.vegasreverse.exe. Al intentar abrirlo, había una ventana que decía que no se podía acceder desde este dispositivo. Pero, no todo estaba perdido, había traído mi mochila, y saqué unos cables para hacer comandos, al conectarlos a la computadora hacia mi celular con el juego abierto, empecé a usar los comandos para acceder. El progreso fue rápido, ya que en estos últimos años, he estado aprendiendo a usar comandos. Finalmente pude acceder al archivo, pero al acceder al archivo, yo y mis amigos sentimos migraña, dolor de cabeza insoportable, hasta quedar completamente inconscientes.
Desperté en el principio de la pista. Me levanté, y mis amigos se levantaron. La pista era distinta en cuestión de recorrido. En cuanto me acerqué al inicio de la pista, pude ver enfrente que había más pinchos, había partes de la pista que estaban defectuosos, más trampas, caídas. Pero escuché la cuenta regresiva, en vez de 3 segundos, era 1 segundo. Me apuré con mis amigos, y al momento que puso vamos, empezar a correr con mis amigos. El recorrido fue complicado, ya que los obstáculos eran muchos, carriles con una pared y un carril por saltar, trampas, pinchos, etc. Pero a la mitad del recorrido, apareció esa entidad. Se veía aún más aterrador, ya tenía mis objetos listos, pero estas son aleatorias, ya que no escogí ningún personaje ni variante. Ese demonio me atacó con una daga fantasma de estado corrupto. Pero al momento que esa cosa me atacó, tenía un efecto negativo, el cual hacía que mis objetos se empezaran a marchitar, acompañado con la realidad corrupta. Pero el dolor se sintió como si hubiera recibido una puñalada. Y vi cómo ese demonio atacaba a mis amigos, y también recibiendo efectos negativos distintos, acompañados con la realidad tan distorsionada y corrupta. A Ben esa cosa lo atacó con una copia de él mismo, y le aplicó ralentizar a Ben, haciéndolo menos rápido al correr. A Chelsea esa cosa la atacó con su turbo de un líquido negro podrido, aplicándole a Chelsea el efecto negativo de fatiga, haciendo que ella se sienta muy cansada al correr. A Lucía esa cosa la atacó con su ola de distorsión de corrupción, aplicándole 5 unidades de sobrecarga, la cual hace que al usar un objeto, empecé a perder vida agitándola mucho. Daniela iba más adelante, esa cosa atacó a Daniela por arriba, y le cayó una aura rojo sangre, esa cosa la atacó, aplicándole 5 unidades de marchitar, fatiga y ralentizar. Después de que yo me recuperara y dejé acabar el efecto, agarré una caja de objetos, al usarlo, obtuve el turbo de invencibilidad, obteniendo 2 efectos positivos, el efecto de invencible, reduciendo el daño al chocar o recibir golpes en un 100%, y inmunidad, haciéndome inmune a efectos negativos. La duración duró de 6 segundos. Mis amigos y yo íbamos atrás, hasta que agarramos otra caja de objetos, nos dieron otro turbo aleatorio, hasta alcanzar a esa entidad, pero logré pegarle con el turbo de confusión, aplicándole el efecto de inversión de controles, junto con el efecto de maldición y bloqueo de objetos. Al momento de que esa cosa me iba a atacar, al momento de esquivar su ataque, me ha logrado pegar con una katana de color rojo carmesí, alterando mi realidad, y me aplicó los efectos de maleficio, maldición, óbito y aturdir. Había quedado aturdido por 15 segundos aproximadamente, pero me ha caído otro ataque por parte de esa entidad, me infringió marchitar, y también el efecto de ruina. Si no lograba pegarle a ese demonio y la ruina se agotaba, moriría a manos de esa cosa. Cuando el efecto de ruina ya estaba a nada de acabarse, conseguí un ítem, rápidamente lo usé y le pegué con un motoruga a ese demonio, infligiéndole el efecto negativo de sobrecarga, y eliminando la ruina. Y al momento de mirar con mi telescopio, al ver el resto del recorrido, vi unos obstáculos con sangre. Lo que significaba tener que hacer no clip. Les dije a mis amigos cómo hacer el no clip, una vez que les dije paso a paso, fuimos corriendo, y al momento de que casi íbamos a llegar, ese demonio apareció, al momento de que lo iba a atacar, esa cosa nos atacó en un radio de 4×5 de distancia, causándonos un gran daño, y aplicándonos a mí y a mis amigos sangrado intenso, maldición, óbito y marca mortal, por 30 segundos. Tuvimos mucha dificultad para movernos, poco a poco fuimos corriendo lo más rápido que pudimos, pasamos obstáculos con facilidad, hasta alcanzar a ese demonio una vez más, pero al momento de atacarlo, me quería matar, pero esquivé su ataque de distorsión, y mis amigos se hicieron a un lado, al momento que fuéramos adelante, esa cosa usó otro ataque, hizo hacer aparecer enredaderas gruesas llenas de espinas, estaba a punto de chocar, pero yo y mis amigos al saltarla, las enredaderas de realidad, lograron hacerme daño a mí y a mis amigos. Los efectos negativos que teníamos, era el maleficio y la bala. El maleficio impedía obtener efectos positivos, y la bala que al usar un objeto, sufría daño equivalente al 10% de mi salud máxima por cada unidad, tenía 5 unidades de ese efecto. Los efectos acabaron, por lo que agarré una caja de objetos, obtuve un turbo aleatorio al igual que mis amigos.
Fuimos lo más rápido que pudimos, al recuperar la delantera, ya estábamos cerca, solo nos tranquilizamos, nos concentramos, hasta finalmente hacer no clip en esas estructuras ensangrentadas, hasta quedar inconsciente junto con mis amigos. Desperté con dolor de cabeza, al levantarme, mis amigos seguían inconscientes, y vi que habíamos llegado al verdadero Las Vegas invertido. O al menos una parte de ella. Eran varios corredores del juicio, conectados entre sí, luego de ver todo el lugar, mis amigos lograron despertar. Y vieron el lugar de donde estábamos, al momento de dar un paso, el lugar ya se veía deteriorado, y sonó la cuenta regresiva de un segundo, y en vez de decir, vamos, decía 10. Que en español sería muerte. Mi cordura y la de mis amigos empezó a disminuir considerablemente, aparecían nuestros mayores miedos y arrepentimientos, aparecía ese demonio para torturarnos mentalmente, y también alterando la realidad tanto mía como la de mis amigos, fue una tortura mental. Hasta que esa entidad apareció delante de Daniela, tanto yo como mis amigos, teníamos la cordura muy deteriorada, esa entidad demoníaca tomó la forma de Rebeca, pidiéndole cualquier contacto físico. Le dije a Daniela que no se acercará, que era una trampa, y al momento de que Daniela casi se acerca a esa cosa, vi una lanza que para fortuna estaba purificada, y se la lancé a esa cosa, y le dije a mis amigos que nos fuéramos del lado contrario, huimos a pesar de que la esquizofrenia nos haya consumido casi por completo. Al momento que iba a ir a combatir a esa cosa, pero esa entidad demoníaca empezó a levitarme y diciéndome lo siguiente. Durante 4 años he soñado contigo, esperando como deseaba, esperando este momento. Después de que ese demonio dijo eso, esa cosa cambió de forma, y formó una dentadura de 8, y un ojo al centro, creí que ya era mi fin, hasta que ese demonio fue atacado con una ola de hielo, y fue Ben quien atacó a ese demonio, fue congelado aproximadamente 6 minutos, al momento de que esa cosa me soltó, veía por todos lados, de dónde está el altar, y no la encontrábamos, hasta que encontré una puerta oxidada que decía, infierno cíclico. Les dije a mis amigos que vinieran, aunque teníamos nuestra salud mental muy deteriorada, teníamos que seguir. Al abrir la puerta, estaba todo oscuro, la temperatura se sentía muy fría, aproximadamente como menos 0 grados centígrados de temperatura. Mis amigos y yo, al entrar, la puerta en la que habíamos entrado, desapareció, caminamos un poco, pero escuchamos sonidos de cadenas, y al mirar a la izquierda y derecha, pude ver que las paredes tenían grietas, pero no lo suficiente para romperse. Al ver al otro lado de las paredes, vi las cadenas que estaban oxidadas y con sangre que se ven gracias a las grietas, y pude ver una de las cadenas, 6 personas. 5 que murieron ya hace tiempo, y una persona recién asesinada, tomándolo del cuello y ahorcándolo lentamente. Pero al momento de dar otro paso, las personas colgadas empezaron a gritar desesperadamente, mis amigos y yo al oír esos gritos, nos tapamos los oídos, ya que los gritos fueron muy fuertes y desgarradores, pero con solo escucharlos un poco sentimos dolores de cabeza fuerte, y la zona empezó a encenderse, era una gran sala, y pude ver a nada más y nada menos que a Dave. Estaba en el altar, Dave era un señor de 40 años, tenía una túnica negra, olía a sangre podrida que yo y mis amigos casi íbamos a vomitar, y en el suelo había un líquido negro desconocido, y Dave me dijo lo siguiente que me dejó impactado. Durante estos 8 años te he estado espiando, jovencito, con mi actualización, salte todos los permisos de tu celular. Y hace 4 años atrás, esa sombra que vistes era yo.
Después de escuchar eso que dijo Dave, intenté atacarlo, pero Dave se protegió y empezó a atacarme con ese mismo líquido negro desconocido. Se sentía un ardor tan insoportable e indescriptible. Cayendo al suelo, mis amigos empezaron a ir tras Dave, agarraron sus ítems, pero Dave empezó a cortar a Ben, haciéndole una herida en la pierna, y a mis amigas les cortó en el brazo. Dave estaba riendo como un loco y decía: ¡Yo los maté a todos! ¡Yo los maté a todos! Al momento de recuperarme, vi al lado una botella de tiner, la agarré, y me fui contra Dave, abrí la tapa listo para acabar con él. Dave me agarró, y quiso hacer que yo me lastimara con el tiner. Dave me hizo derramar un poco en el suelo. Dave estaba cerca de dejarme caer el tiner en la cara, pero pude pegarle en la entrepierna, y lo pude dejar caer al suelo, y rápido le tiré el tiner en la cara a Dave. Dave estaba gritando del dolor, ya que el tiner es un químico inflamable, y vi una anomalía al lado de Dave. Empecé a correr hacia él, empujándolo a la anomalía haciendo que Dave hiciera no clip. Agarré el mazo para empezar a destruir el altar, pero una sombra empezó a materializarse, y cuando pensé que ya todo estaba cerca de finalizar, esa sombra terminó de materializarse, era Infinite, y empezó a reírse macabramente diciendo lo siguiente: No puedo creer que sean tan crédulos. Cayeron en mi trampa. Luego de que dijo eso, hizo aparecer auras oscuras. Lo iba a esquivar, pero esa cosa nos atacó con esas auras oscuras, infringiéndonos fatiga, pero vi que mis amigos cayeron al suelo inconscientes, y ese demonio empezó a meterse en ellos desgastándolos mentalmente. Agarré el mazo, y empecé a ir corriendo hacia el altar para destruirlo, al momento que quise enchufar el primer golpe, pero al momento de dar el golpe, pero fui impulsado hacia atrás hasta caer al suelo. Vi que el altar estaba protegido por un campo de realidad alterada, y al momento de despertar, todo el lugar estaba muy alterado, mis amigos estaban muertos empalados en las paredes, había cuerpos destrozados de forma muy macabra, había más de ese líquido negro, había trampas y esa entidad se me apareció. Agarré mi mazo para atacarlo, pero esa cosa empezó a meterse en mí, y quiso intentar matarme, haciendo que me quiera autolesionarme con el mazo. Pude liberarme de su control de posesión, purifica rápidamente el mazo, y le pegué en la máscara a ese demonio, y una parte de la máscara de esa cosa, la realidad volvió, y esa cosa gritó desgarradamente, y pude ver un poco del rostro de esa cosa mientras me tapaba los oídos. Mis amigos se despertaron muy desgastados por la falta de sueño, la sala se extendió y estaba muy oscuro hacia adelante, y sonó la cuenta regresiva. Al acabarse la cuenta regresiva, empezó la carrera, yo y mis amigos empezamos a correr. La pista parecía no tener fin, esa cosa nos atacó con su ola de corrupción de realidad, infligiéndonos corrupción, maleficio y óbito. El dolor era inmenso, en lugar de perder 10 anillos, perdía 80 anillos, reduciendo nuestra velocidad. El efecto de corrupción se eliminó, pero después de que se terminaran los demás efectos, nuestra cordura empezó a disminuir considerablemente. Seguimos corriendo hasta que alcanzamos a ese demonio, pero al momento que lo iba a atacar con uno de mis objetos, ese demonio usó un objeto inevitable. Lo que hizo a continuación es encerrarme en una realidad corrupta, empezando a usar todos los objetos, tubos y trampas contra mí. Me pegó cada uno y con rapidez superior. Me quemaba, me congelaba, me electrocutaba, etc. Hasta que terminó durante 15 segundos, el cuerpo me dolía por completo, mis amigos fueron a por esa entidad, apenas podía moverme, al intentar correr, me caía al suelo. Y al momento de tomar otro objeto, me tocó otro turbo, me tocó la invencibilidad, obteniendo los efectos de invencible, inmunidad, y 5 unidades de regeneración. Iba más rápido y me recuperaba al mismo tiempo. Hasta llegar con mis amigos, hasta alcanzar a esa entidad, la invencibilidad la tenía activa aún, y empecé a usar la trampa de tornado contra ese demonio. Esa cosa desapareció, y apareció arriba y empezó a torturarnos de forma psicológica, hablando de todo lo bueno lo que pasó, destruyendo lo bueno y diciendo lo negativo destruyéndolo. Esa cosa no se cansaba de hablar. Mi amiga Daniela experimentó una pérdida brutal de su cordura, debido al brutal miedo, paranoia y esquizofrenia llevada de la zona anterior. Empezó un evento que era colapso mental directo a la tortura.
Daniela tenía muchas ganas de suicidarse. Yo le dije que no es cierto lo que dice esa cosa, y que no le hiciera caso, pero las paredes de la pista empezaron a romperse, revelando todas las cadenas que estaban escondidas. Se veía horrible, muchas cadenas oxidadas, ensangrentadas, y al fondo estaba oscuro. Una de las cadenas fue rápido hacia Daniela, quien estaba llorando. Al momento que quise salvar a Daniela, una de las cadenas me golpeó fuertemente en la frente, y caí al suelo. Vi como una de las cadenas agarró a Daniela por el cuello y se la llevó y las paredes volvieron a la normalidad. Me levanté, esa cosa agarró a Ben, y ese demonio me dijo: ¿Crees que estoy jugando? Pues te daré una demostración. Vi como esa cosa encendió su mano, era fuego negro, y sopló muy fuerte haciendo que la llama sea más grande, y empezó a quemar la cara de Ben sin piedad alguna. Ben gritaba de dolor por las quemaduras que esa cosa le hacía. Al momento que quise ayudar a Ben, esa cosa redirigió el fuego negro hacia mí, logrando quemarme el brazo. El ardor era increíblemente insoportable, tenía el codo rojo, y esa cosa terminó de quemar a Ben, dejándolo bastante débil. Al momento que me iba a levantar, esa cosa se empezó a lanzar hacia mí, y golpeó mi pecho, y dijo mientras no podía moverme: Ahora voy a detenerte el corazón y lo llevaré al infierno. Intentaba soltarme de ese demonio, mi corazón se sentía como si me quisiera dar un infarto. Intentaba liberarme, pero no podía, al tener el brazo con quemaduras y sentir que el corazón sufriera un paro cardíaco. Catherine, con la poca cordura que le quedaba, usó un objeto y fue aleatorio, le tocó el ataque de hidroquinesia, ella lo usó contra esa cosa, ese demonio me soltó, me tomó aproximadamente 5 minutos en volver a recuperarme. Catherine, Lucía y Chelsea retenían muy bien a ese demonio, atacándolo con los ítems que podían. Me levanté, agarré el mazo y fui en dirección a ese demonio para golpearlo. Al golpearlo en una parte que estaba distorsionado, pero esa cosa empezó a crecer y empezando a deformarse, hasta que mostró su verdadera forma. Lo vi cara a cara, la apariencia que tenía me dejó marcado de por vida. Tenía una cara roja sangre, tenía una sonrisa muy perturbadora, y en donde debería estar los ojos, solo estaban unas pupilas muy pequeñas de color rojo carmesí. El miedo que tenía era inmenso, y esa cosa me dijo: Los quiero ver muertos a todos ustedes, y a ti, Gabriel, te llevaré conmigo al crudo experimento. Después de que ese demonio dijo eso, esa cosa empezó a agarrarme antes de atacarlo. Esa cosa me atacó de una manera de forma brutal y cruel. Me ha atacado quitándome un ojo y dañándome una parte de la cara. Grité muy fuerte del dolor al sentir de que me quitaran un ojo y siendo herido una parte de la cara. Luego esa cosa me arrojó hacia Ben, estaba sangrando muy fuerte, me puse mi mano en mi cara donde me arrancó el ojo esa cosa. Luego ese demonio se acercó a mí y a Ben, y esa cosa encendió su mano para quemarnos a mí y a Ben con el fuego negro. Al momento de que esa cosa nos iba a quemar, Chelsea lo atacó con el objeto de bola de nieve, pero ese demonio atacó a Chelsea con las enredaderas de realidad, dejando a Chelsea inconsciente en el piso. Catherine cargó a Chelsea en su espalda, y yo me levanté, y agarré a Ben y lo puse en mi espalda, y me fui hacia el altar, dejé a Ben al lado mío. Dejé mi mochila, agarré mi laptop, agarré la tablet de Dave, agarré unos cables, conecté mi laptop con la tablet de Dave. Tenía que escribir comandos específicos para la pista y a ese demonio para siempre. Empecé a hacer los comandos, no era muy sencillo hacerlos, debido a que esa entidad se manifestó como una especie de virus informático. Ese demonio alteraba cada comando que escribía, corrompiéndolos, o esa cosa escribía un comando para torturarme. Claro, al estar dentro de la pista, ese demonio era aún más peligroso. Tardé 45 minutos en escribir los comandos de muerte para borrar los archivos, y al darle a Enter, esa entidad salió de mi computador, pero salió corrupto, y la pista empezó a estar corrupta, pero no tanto, y vi que en mi laptop decía: eliminando archivos. track.vegasreverset.exe, track.true-vegasreverset.exe, character.infinite.exe, entity.azmodeux.exe.
75% de 100%. Vi que también el escudo que protegía el altar fue desactivada, agarré el mazo para destruir el altar, pero Infinite, querré decir, Asmodeus, puso el altar hasta el final de la pista, esa entidad nos iba a matarnos a mí, a Catherine, a Lucía, Chelsea y a Ben. Sonó una alarma y una cuenta regresiva de 3 segundos, y la carrera empezó, me llevé a Ben en mi espalda, Catherine se lleva a Chelsea en su espalda. Y le di mi laptop a Lucía para que me dijera el porcentaje en el que va, y agarré mi mazo para destruir el altar al final del camino. Y para combatir a esa entidad. No podía correr muy rápido debido a que tenía a Ben en mi espalda. Apenas podía defenderme de esa cosa, y el turbo que usaba, muy apenas agarraba velocidad con Ben en mi espalda. Asmodeus también quiso matar a Ben, protege a Ben a toda costa, le pregunté a Lucía cómo iba el porcentaje, y ella me dijo que lleva un 15% de eliminación de los archivos. Mientras más avanzaba, ese demonio se volvía aún más agresivo en atacarnos. Me había agotado pero seguí corriendo, pero Ben se quiso soltar de mí, y yo le dije: Ben, no te sueltes de mí, resiste. Pero Ben se soltó, fui por él, pero al momento que iba a cargar a Ben en mi espalda, Ben me dijo lo siguiente: Lo siento, Gabriel, ustedes continúen sin mí, yo retendré a ese demonio lo que pueda, no te preocupes, tienes que irte, Gabriel, váyanse, sálvense ustedes. Y gracias, Gabriel, por tu amistad. No quise dejar a Ben, se me salían las lágrimas, pero Ben me hacía señales de que me fuera. Sin más opción, tuve que continuar sin Ben. Dentro de un rato, escuché los gritos de horror de Ben. Sabía que Asmodeus había matado a Ben. Corrí lo más rápido que pude, hasta alcanzar a Catherine con Chelsea en su espalda, y a Lucía. Y vi que llevaba de porcentaje de 75%, la pista para este punto fallaban las texturas, y se veía mucho más corrupto. Seguimos corriendo, yo iba en el primer lugar, Lucía en segundo lugar, y Catherine con Chelsea en su espalda en tercer lugar. El recorrido era muy largo, pero a partir del 85% del proceso de eliminación. Vimos obstáculos de realidad, y un gran lago de realidad alterada atrás de nosotros, y esa cosa nos arrebasó pegándonos a los 4, con su turbo de ese líquido negro desconocido, alterando nuestra realidad, haciendo que nuestra cordura bajó considerablemente, y también aplicándonos corrupción, que duraba 1 minuto, pero habíamos quedado muy atrás, esa cosa nos dañó gravemente, vi el progreso en mi laptop, llevaba un 95% de eliminación de los archivos. La pista estaba demasiado corrupta, casi borrándose por completo, pero escuchamos gritos desgarradores, sabía que ese demonio ya se estaba corrompiendo más, les dije a mis amigas lo siguiente: Catherine, Chelsea, Lucía, quiero decirles que podemos lograr acabar con esto, así que si en caso no lo logramos, fue un honor estar al lado de cada una de ustedes, y gracias por su amistad. Corrimos lo más rápido que pudimos, me fijé en la laptop, y llevaba un 97% de eliminación, seguimos corriendo, ya nuestra aceleración y la cordura fueron aumentando, pero al momento que ya estábamos cerca, esa entidad se había detenido, que ya estaba corrupto, al darle el golpe final, ese demonio empezó a gritar de forma desgarradora, pero los espíritus de las víctimas de esa entidad demoníaca, incluyendo el espíritu de Kate, de mis amigos que murieron por Asmodeus, y también el espíritu de mi prima, y otras más que murieron por ese demonio, empezaron a agarrar a ese demonio, y yo aproveché para darle los últimos golpes, y al darle el último golpe, ese demonio gritó de forma más desgarradora, esa cosa se intentó soltar, pero esa cosa dijo esto: Déjenme salir de aquí, déjenme salir. Pero ¿por qué no funciona? No puedo más. Yo le dije lo siguiente: eres una entidad brillante, pero cometiste un terrible error. Te metiste con mi familia y con mis amigos. Y luego ese demonio dijo lo siguiente: No, ¿qué está pasándome? Luego de que dijera eso, empecé a decir las palabras correctas para desterrar a ese demonio, y los espíritus se llevaron a esa entidad demoníaca. Me fijé en mi laptop y llevaba un 99.1% de eliminación de los archivos, pero antes de destruir el altar, esa entidad demoníaca explotó en estática y corrupción, acabando con ese demonio finalmente, y liberando las almas de quienes murieron a manos de ese demonio.
Después de eso, agarré el mazo, y empecé a destruir el altar, y al revisar mi laptop, vi que ya llegó al 100% de eliminación, el lugar ya estaba bastante corrompido y corrupto, la pista ha colapsado, y caímos por el colapso hasta quedar inconscientes. Desperté lo que parecía ser un bosque, vi a mi alrededor, y no había nadie, empecé a caminar un poco, mis quemaduras en el brazo y la gran herida en mi rostro, sanaron al estar aquí, claro, a excepción de mi ojo derecho. Estuve caminando por un buen rato, y pude ver la vista, era simplemente majestuosa y humilde, hasta que encontré un orber blanco en forma de anillo, ese orber en forma de anillo, era una especie de salida, lo toqué, y finalmente regresé a la realidad, solo que no tenía un ojo, y ya sin quemaduras en mi brazo, y sin esas heridas en mi cara. A continuación, les dejaré la historia de cada una de mis amigas que lograron sobrevivir. Después de que la pista colapsara, ese demonio y el resto de archivos fueran eliminados finalmente del código del juego. Desperté en una especie de espacio de descanso, vi que la laptop de Gabriel había quedado muy dañada, y ya no funcionaba, me levanté, vi que estaba un cielo muy azulado, veía nubes de cualquier forma y tamaño, había estructuras, algunas partes estaban basados en lo que parecían ser espacios liminales, recordándome mucho al Dream Core. Había varios lugares relajantes, como piscinas, jacuzzis, y todo tipo de arquitectura. Descansé en una casa, y las camas eran muy cómodas. Después de un descanso, seguí mi camino para buscar la salida. En una de las casas, encontré una botella que decía, agua de nubes. La abrí, y la empecé a beber, curaba progresivamente mi cordura, caminé otro rato, hasta llegar a una carretera, al lado izquierdo y derecho habían carreteras, todas estaban vacías, hasta encontrar unas piscinas y un palacio blanco, había una puerta que decía, salida, la crucé, y desperté en la realidad, reuniéndome con Gabriel. Había estado fuera de combate, ya que esa entidad demoníaca me atacó con enredaderas de realidad, y había caído. Había despertado en una habitación de color rosa, estaba en un edificio, y vi una carta que decía, la profecía se ha cumplido, finalmente podemos volver a casa. Estaba en un edificio de 400 pisos, todo era como un paraíso, había dormitorios, salas de stars, cocinas, sala de juegos, el exterior no es una habitación, sino un área, ya que tiene piscinas, parques acuáticos, y árboles de nubes, y muchas más cosas, y el resort prometido. Y vi que fuera del edificio, era un cielo hermoso, era como una especie de amanecer rosa. Al ir a la planta baja, encontré una puerta que decía, salida, la abrí, estaba todo blanco, y al cruzar por ella, regresé al mundo real, y me reuní con Gabriel y Lucía, pero me sentí bastante mal cuando Gabriel me dijo que Ben se había sacrificado para retener a ese demonio. Abrace tanto a Lucía como a Gabriel, les pasaré lo que ha pasado Caterina a continuación. Desperté en un campo inmenso, había mucha vegetación, era de día, hacía calor, aproximadamente 25 grados de temperatura. Tenía heridas en la cara, brazos, piernas, me levanté, y mis heridas estaban sanando, debido a los efectos de este lugar. Caminé por un rato, hasta encontrarme con uno de los espíritus que vi cuando Gabriel le daba el golpe final a ese demonio, era alguien llamada Amelia, le pregunté lo de la salida, le pedí que me lleve fuera de este lugar, Amelia accedió, y me dejó dormir, hasta despertar en la realidad. Solo los únicos que pudimos sobrevivir, eran yo, Gabriel, Lucía y Chelsea. Los abracé, y empezó a amanecer, y me quedé abrazando a mis amigos, aliviada de que esto se haya terminado para siempre.
Después de abrazar a mis amigas, vi que el altar, ya destruido, y la computadora de Dave, había sido destruido. Las autoridades llegaron, y los médicos también llegaron. Los doctores me atendieron, ya que como no tenía un ojo, me pusieron una gasa en el lado derecho. Luego uno de los oficiales, les dijeron a los médicos que nos dejaran solos a mí y el oficial me dijo lo siguiente. Necesito saber qué fue lo que realmente sucedió, y por qué han allanado este lugar. Les conté todo lo que ha pasado al oficial, les conté todo lo sucedido y me creyeron. Ya que hubieron bastantes casos en esta ciudad y país, y en otros países. Después de todo esto, nos dejaron ir, pero no podíamos irnos del país por un mes. Salimos de las instalaciones, y nos fuimos al hotel, y se llevaron los cuerpos de Daniela y Ben. Llegamos al hotel rápido debido a que no había tanto tráfico, llegamos a mi apartamento, y empezamos a descansar después de esto. Ha pasado un mes, yo, Lucía, Chelsea y Catherine, nos preparamos para irnos de regreso a México. Los cuerpos de mis amigos fueron llevados a México, a nuestra ciudad de origen. Nos fuimos de Inglaterra, hasta llegar a México, me quedé en casa de Lucía, y había llegado el día del funeral de Rebeca, Mika, Daniela y Ben. Luego del funeral, vi una noticia en mi celular, que Sonic Forces Speed Battle fue eliminada de la Play Store y de la App Store, debido a los acontecimientos de asesinatos y desapariciones desconocidas. El juego ya no lo tenía en mi celular, no se encontraba en la web, ni mucho menos en lo más profundo del internet. Pasó una semana, ya estaba caminando hacia mi hogar. Al llegar a mi hogar, al entrar, todo estaba en orden. Y algo más, es que ya los casos fueron cerrados. Me acosté, aunque mi vida ya no sea la misma que tenía hace 6 años, y más aún todavía. Pero lo importante es, que esa entidad demoníaca ya no está para causar más terror a más jóvenes y adultos. Siempre recordaré a mis amigos que murieron. Soy Gabriel, y así termina, Dash Vegas invertido. Dime, simple humano, ¿por qué entraste aquí? No hace falta que me respondas. Todos son iguales, no sabes qué haces aquí, pero lo único que quieres es regresar a la realidad. Y no saldrás de aquí. Aquí está tu verdadero escarmiento por todo lo que hiciste, Dave, y nadie vendrá a sacarte de esta muerte dolorosa. Has elegido uno de los peores destinos que hay en la realidad virtual. No, por favor, piedad, no. Bueno amigos, espero que les haya gustado este especial de Navidad XD, y pues bueno, estaré usando este avatar de cactus de las supernenas, en lo que aún sigo diseñando los renders para mi personaje propio. Es que ya siéndoles honestos, ya no siento lo mismo cuando uso mi antiguo avatar de Meg. Pero bueno gente, sé que este año no he subido casi nada de CPCB, y es que bueno, ya casi no he jugado la verdad, y también de que estoy algo retirado del juego. Pero bueno amigos, espero que hayan disfrutado esta última parte de la creepypasta que he creado hace 4 años. La verdad no pensé que también tantos la parte 1 y 2 tendrían un buen apoyo, les quiero agradecer también por eso. Y bueno amigos, espero que la pasen muy bien con sus amigos, familiares, con quien sea que estén pasando la Navidad. Nos vemos amigos en otro video.